8:30. Let's do this. All right. Frank. Laka. Yes. Voy a Smooth asumir que operation. es Frank. Dale, estoy dejando a gente entrar. Moving out. Estamos grabando. Oui. All right. Planeta Tierra. Buenas noches, es jueves, son las 8:30 y eso significa que esto es La Calaca. Bienvenidos al 6º episodio. Yo soy Poti, como siempre conmigo está el señor Fidel Bastro. Buenas. Y ese fue el que acaban de escuchar, que tiene que encender el original sound, es Diego Emilio Ipití. Y bueno, el programa de hoy viene gracias a la gente de Panetma con súper cool y mega rápido internet simétrico. Y le hicimos un jingle, ¿cómo es? Si quieres buen internet, mejor llámate a Panetma porque ellos tienen internet simétrico. Y francamente es bastante bueno y mejor que la otra porquería que anda por ahí. Panetma, esa es la que es, Panetma. Panetma, está bien pretty. Y como la semana pasada los que estuvieron con nosotros se acuerdan que ahora estamos más pro, gracias a nuestro friend, nuestro hermano Frank Zamora, nuestro screen operator, y le tenemos a él también un jingle y dice así. Frank Zamora es Frank Zamora, screen operator, level up de La Calaca, gracias a Frank Zamora. Fidel Bastro, ¿cómo estás? Bien, estoy bastante bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo súper bien, yo estoy súper emocionado porque estamos hablando de uno de mis temas favoritos y mis cosas favoritas, el cannabis. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que vamos a hablar hoy? El episodio de hoy se llama Bate es Bat, es Bate, es Bat. Y entonces, ¿Y por qué? Y ustedes se estarán preguntando por qué un nombre tan bizarro, tan estrambótico. Yo me estoy preguntando lo mismo. Sí, todos aquí. Este lugar, que es Joe Robbie Stadium, en Miami Gardens, Miami, fue el primer lugar que yo fumé bate en mi vida. Y eso ocurrió en 1991, en 31 de diciembre. No podría decir la hora exacta, pero fue en la noche. Yo creo que antes de medianoche. Y yo estaba ahí porque fui a un concierto de Guns N' Roses que me invitó mi mamá, que se ve ahí en la foto conmigo, Susan, mi mamá Susan Leroux. Yo sé que ya te dije esto, pero esta es una de las fotos más nítidas y lindas que he visto en mi vida. Gracias. Sí, es bastante tierna, ¿no? Entonces, en el 91, septiembre del 91, Soundgarden sacó su disco Bad Motorfinger y yo me obsesioné con ese disco. Ya de por sí yo estaba bastante obsesionado con Soundgarden, por ahí está Lilo Sánchez, Lilo les puede decir, contar un poco acerca de esa obsesión. El mismo mes ese también cayó la Unión Soviética, para que se haga un contexto un poquito así como histórico de qué es lo que estaba pasando. Oficialmente la Unión Soviética se disolvió, Soundgarden sacó el Bad Motorfinger, y en diciembre yo me fui a visitar a mi mamá que vive en Fort Lauderdale, y ella me invitó al concierto de Guns N' Roses, no tanto porque yo estuviera como tan apasionado por Guns N' Roses, como que ya la época del Appetite for Destruction había pasado en el 89, sino porque les abría Soundgarden. Entonces, estábamos ahí en el concierto, iba como por la tercera o cuarta canción y de repente como que entra en mi campo de visión un porro de marihuana, mi mamá me lo corrió. Y bueno, fumé por primera vez con ella y el resto es historia, pues como ella ya sintió que ya yo tenía suficiente edad como para gozarme un porrito con ella en un concierto, era año nuevo y la verdad es que fue bien bonito.
y siempre lo voy a recordar con amor. Pero la cuestión es que bate en inglés también es bat. Y bueno, de repente es muy apropiado que estábamos en un campo de béisbol, no un estadio de béisbol. Pero bate, que es bat, también es bat de murciélago. Y aquí tenemos nuevamente a Cindy Cifuentes, que es una especialista en murciélagos. Y bueno, así amarró todo, más o menos. ¿Sí? No. Bueno, yo creo que es hora de nuestro primer segmento y nuestro primer invitado, que yo sospecho que va a hablar con mucha emoción y con mucha autoridad sobre el tema de hoy. Nuestro invitado es Carlos Osa, algunos lo conocen como Goma. Él es el genio, ¿puedo decir genio? Yo voy a decir genio de las hamburguesas de Auntie Burger. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Tenemos una intro. Yeah, ¿estás viendo ese intro? Goma, man. Come on, man. That's awesome. Gracias. Nunca me hacen estos intros rockeros antes de hablar de estos temas, no estoy acostumbrado. Goma es la persona responsable por los anti-burgers, pero también Goma es un activista para la legalización de el cannabis medicinal. Y él ha estado bastante involucrado con eso. Yo he participado de algunas de las charlas que él ha dado. También tiene un podcast que habla al respecto, ¿verdad, Goma? Sí, se llama Full Spectrum. Está en todos los canales, digamos, populares, Spotify, Anchor, Apple, todos. Full Spectrum Podcast, conducido por mi persona y por una amiga mía, doctora, que se llama Erika Stahl, y otra amiga nuestra que se llama Luris, que también es paciente, pero de otra condición. Lo invito a todos a escucharlo. Y también los lunes tengo un programa de radio en Radio 10 que se llama Anti-Burger Full Spectrum, que ahí está como que ahí no es solo cannabis medicinal, ahí hay de todo un poco. Hay cápsulas informativas, hay historia del rock and roll y música en general, pero sí, el que están viendo ahí es el logo del podcast. ¿Cómo comenzó cómo comenzó esto del activismo hacia... Okay. Todos tenemos aquí claro que actualmente en Panamá el cannabis y sus derivados o todo tipo de tratamiento en base a cannabis sigue siendo ilegal a la fecha. Aunque se vean bastantes botellitas de CBD, que es uno de los componentes no psicoactivos de la planta, todos son ilegales porque hay una ley, la ley 14 del 19 de mayo del 2016 de las sustancias controladas. Allá adentro está el cannabis y todos sus derivados. Entonces, ¿cómo quedo yo de activista en esto? Bueno, yo soy paciente de una condición que se llama esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple ahora mismo es tratada en 33 de 50 estados de Estados Unidos, en un montón de países de Latinoamérica, en España, en Israel, en otros países de Europa. Y honestamente, yo al principio empecé medicándome con cannabis, pero yo viajé a los Estados Unidos. O sea, yo tuve la dicha de poder irme afuera, vivir más el mundo y regresé a Panamá y por mucho tiempo yo me lo quedé callado y ahora lo que es considerado como un paciente clandestino. Y empecé a ver súper buenos resultados en mí y en gente que había conocido en este mundo. Hay como un mundo aquí de puros pacientes. No todos pueden dar la cara por razones laborales o sociales. Y empecé a conocer gente y nos fuimos metiendo en esto. Me di cuenta que en verdad era necesario en verdad compartir el mensaje. Pues como que yo me sentía medio egoísta saber que yo sí podía conseguirla, ya que o la fuese a buscar o me la trajeran de Estados Unidos. Y que aquí en Panamá había un montón de gente de diferentes enfermedades, condiciones y patologías que se podían ver beneficiados. Entonces empecé a hablar del tema y fui invitado a un grupo, una asociación que hay en Panamá de cannabis. Formé parte del grupo por un buen tiempo y después decidirme independiente, una voz más como de pacientes, sin ningún tipo de agenda de ningún tipo, ¿no? Y bueno, he estado bastante involucrado en esto. Ya tengo 2 años de estar yendo a la asamblea, yendo y viniendo, leyéndome leyes. Nunca pensé en tener que estudiar leyes o
entender un poquito más sobre qué es lo que pasa, el tira y jala de la asamblea. Es una adrenalina nueva y en verdad vale la pena un montón saber que esto va a beneficiar a un montón de personas. Em, hay un temita, hay mucha gente que me dice, oye, pero no te da miedo de que "Ey, estás haciendo algo ilegal". En verdad sí estoy haciendo, estoy haciendo algo ilegal. Estoy poniendo en riesgo no solo a mí, un montón de gente más que últimamente me están apoyando también. Pero en verdad la salud es un derecho y en verdad creo que si en otros países, como ya dije, es legal este tipo de tratamientos, ¿por qué en Panamá no luchar por eso? Así que me ha agarrado esto bastante a pecho. Yo por lo menos me ha ido muy bien, tengo mi condición bastante controlada. Obviamente no es solo el cannabis, he hecho un montón de otros cambios, pero sí hay un montón de pacientes que no tienen energía o no pueden ir a la asamblea o no pueden estar dedicándole tanto tiempo a esto. Así que por eso es que le he dedicado alma, vida y corazón a esto. Ahora mismo en Panamá entró un proyecto de ley el año pasado en octubre y ahora mismo está en segundo debate. Yo tuve la oportunidad de ser invitado a varias de las reuniones de la subcomisión de trabajo de la ley. En verdad, les digo la verdad, o sea, no puedo decir que es la mejor ley del mundo, o sea, no hay ley del mundo, no hay como una ley estándar que los países pueden seguir. O sea, cada país tiene que legislar de cuanto a su constitución o leyes locales. Así que hay como que jugar un poquito con lo que pueda afrontar cada país. Eh, Hay mucha gente que como que se echa a un lado en esto de apoyar la ley porque la ven como que es solo para pacientes, y que aquí no hay autocultivo, yo quiero cultivar mi propia planta, yo quiero fumar mis propios porros, a mí me da la gana. Y en verdad yo creo que si somos realistas nos damos cuenta que un país en el que vivimos, la sociedad en la que estamos, es muy difícil poder decir que vamos a cambiar de la noche a la mañana. La marihuana no es legal y no ha sido legal en el mundo por 83 años y ahora la vamos a hacer legal en Panamá. O sea, de un día para otro es imposible, específicamente por todo el estigma que tiene de los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que en verdad hay que darle la prioridad a los pacientes. Es una necesidad, es un derecho que se le está dando ya a pacientes en un montón de otros países. ¿Por qué negarlo aquí? ¿No? ¿Por qué no pelear por eso? Yo creo que cada paciente debe tener la libertad de escoger cómo quiere tratar su condición. Nosotros no estamos en contra del farma, yo nunca me meto con la venta de los medicamentos, simplemente soy creyente que así como existe la libertad de pensamiento y libertad de expresión, los pacientes deben tener la libertad de cómo tratar su condición, específicamente si es con algo con lo que tienes que vivir para el resto de tu vida, porque la mayoría de las condiciones que son tratadas con cannabis, la mayoría no tienen cura. Estamos hablando de Parkinson, artritis, eh, artrosis, esclerosis múltiple. Hay pacientes de cáncer que combinan la quimioterapia con productos con cannabis, niños de epilepsia, autismo, o sea, hay un montón, o sea, puras condiciones con las que la mayoría del tiempo quedas viviendo, ¿no? Mucha gente ya no responde a estos tratamientos, a los tratamientos tradicionales. Nos estabas contando ayer, ¿fue ayer o antes? No me acuerdo, que nos reunimos el caso de alguien que conoces que ahora está caminando, que antes no podía caminar. Sí, una muchacha, ella en su vida se había fumado un bate de marihuana, nunca en su vida, o sea, esa man era de que anticool total. Y ella ya tiene 21 años de tener artritis y tiene otras complicaciones, tiene lupus, tiene como tiene 3 condiciones del sistema autoinmune en una sola. O sea, la man la ha pasado mal y en verdad ya ella no veía la luz, o sea, estaba desesperada. Empezó a meterse o sea, investigó, ella es una ingeniera que siempre está al día en todo, en el vanguardismo y los últimos gritos en el mundo, ¿no? Y ella leyó hasta que aquí en Panamá llegó el año pasado, a principios, hubo una convención que se llamó Canatec, aquí en el Casco Viejo. Y ella participó, o sea, atendió esto y empezó a meterse en el mundo. Y la vida le ha cambiado, o sea, ella estuvo en cama por 4 meses sin poder caminar. Y hoy en día, obviamente, no es que va y corre al Parque Omar, pero camina con un bastón, va al trabajo, de vez en cuando se siente un poco cansada, pero en verdad yo sí vi como una persona pasó de estar bien, bien mal a poder tener la vida lo más normal posible. Háblanos un poquito de dónde está la situación con la ley ahora mismo. Okay. Yo me La imagino ley, que
que bueno, en este preciso instante me imagino que todo está un poco parado, como, pero justo como hasta dónde llegó justo antes que cayera el COVID, pues. Sí, está parada por dos razones. Uno, porque en esta ley está involucrado bastante el Ministerio de Salud, obvio, el Ministerio de Salud ahora mismo está full pandemia, ¿no? Y Claro. además que la Asamblea dejó de sesionar hace un mes, todavía falta un mes más, empiezan de vuelta en julio. Y bueno, la ley quedó en segundo debate, que es un debate ya bastante, un poquito más intenso. Y ya después de esto entramos a tercer debate, que es en el pleno grande de la Asamblea y ojalá la ley pase. Ha habido tira y jala, bastante tira y jala, bastantes detractores al principio, pero dentro de todo, en los últimos meses ha ido ganando mejor terreno. Siempre hay alguien en contra, ¿no? Y en verdad, casi en todos los países donde se ha legalizado, nadie ha ganado, dizque con un abrumador sí, Si no han o algo por el ganado por estilo. avalancha, nunca siempre Así es como que algo... yo Pero simple... Ajá. no, es que el otro día también me fascinó que estabas hablando de cómo te habías adaptado a al mundo ese, como de llegar a la asamblea, tener que ensacarte para que te tomen en serio. eh, Sí. O sea, al principio nos veían como de que estos manes aquí que están hablando, tan locos, y que delen de aquí con su atrasada. Pero sí, hoy en día se ha sentido que hemos ganado respeto y sí, me ha tocado disfrazarme prácticamente. O sea, me ensaco, me pongo mi manga larga, porque es la única manera que en verdad le tomen un poquito más de... Tú sabes cómo es esto en esta sociedad, ¿no? Los estereotipos. Aunque como yo les he dicho a ellos, que es lo que se molestaron, varias veces les he repetido esto en la asamblea, es que los estereotipos sociales hoy en día han cambiado. O sea, el cannabis no es un tema de Bob Marley, Batros, hippies ni fumetas. Los protagonistas de esto hoy en día son economistas, atletas, médicos, abogados, pacientes, o sea, prácticamente la sociedad completa es parte de esto. En verdad, el que quiere dar la cara y no apoyar un movimiento de cannabis medicinal para que muchas personas tengan un mejor estilo de vida, en verdad tienen o viven de la doble moral o en verdad no sabría ni qué decirte, porque si ya está comprobado que en tantos países las cosas están funcionando, ¿por qué cerrarnos los ojos, no? a escucharte hablar así como de hacer la lista de todas las personas, de distintas tipos de personas, distintos tipos de profesionales que la consumen por una razón u otra, o sea, doctores y abogados y médicos, me hace pensar en lo profético que fue Peter Tosh, porque en la letra de Legalize It, o sea, en los 70s precisamente habla como de los beneficios médicos de la marihuana y que realmente todo el mundo lo está Que fumando, todo el pero mundo bajo lo las fuma. medidas. Y Los entonces jueces, los... las cosas todavía no han cambiado tanto, pero todavía estamos, o sea, a 2020. O sea, todavía tratando como de resolver eso. Y es gracias a personas como tú que se toman la molestia. O sea, no ni siquiera es una molestia, o sea, es la tenacidad y la dedicación y la entrega y la disciplina de realmente meterse en temas como estos, ir todos los días o seguidamente a la asamblea, leerse las leyes, informarse, correr el riesgo como de que o sea, bueno, que te encarcelen o que por lo menos te marginalicen. Todas esas cosas son comendables y te lo quería agradecer aquí públicamente Gracias, y gracias. en Bueno, persona. como te comenté ayer, que a mí una vez con el gobierno de Varela, la encargada de farmacias y drogas me dijo a mí y a dos personas más que nos iba a meter presos. Y este año, en plena asamblea, yo tuve que defender el uso del THC porque habían que ya, muchos diputados que ya estaban entendiendo que se necesitaba una ley de cannabis en Panamá, pero como que habían sido medio brainwash, les habían lavado la cabeza con que en verdad la ley tenía que ser más enfocada en CBD, que CBD es lo medicinal, pero está comprobado que necesitas el THC para prácticamente todas las patologías que tienen que ver con dolor o espasmos musculares. Y yo me paré enfrente de un buen par de gente, 50, 60, 70, 60 personas, no sé cuántas habrán habido ahí, y un diputado me dijo que lo que era que yo estaba dopado y que ya la realidad me estaba afectando. Así que sí, ha habido su tira y jala ahí, pero como le quería nada más repetir a todos rápido antes que se empiece a acabar el tiempo, es que yo entiendo que mucha gente sueña con que haya un autocultivo en Panamá, que capaz en Panamá se puede convertir en el hub de las Américas, así como un Ámsterdam y todo eso, y en verdad probablemente sí se pueda, pero yo creo que hay que darle prioridad a los pacientes y como ha pasado en países como Chile, Argentina,
la ciudadanía se ha metido de full a ayudar y a luchar por los pacientes. O sea, no eran necesariamente solamente enfermos o familiares de enfermos, era la ciudadanía entera empezó a entender de que, hey, mi vecino la está pasando mal y yo he escuchado que a él le va bien con cannabis, voy a probar con alguien más en mi familia. Y así se fue regando la voz. Yo creo que juntos todos podemos, hey, vamos a meterle al primer, ahora que está de moda la palabra bloque aquí en la ciudadanía, bloque 1, bloque 2, bloque 3. Creo que en el mundo cannabis podemos ponerle bloque 1 al cannabis medicinal, bloque 2 a, digamos, una despenalización, bloque 3 a, si queremos todos después luchar por un autocultivo, no sé, cuarto, si lo quieren llevar a nivel recreacional. Así que es básicamente para todos los que quieren ver cómo apoyan de una manera u otra, empiecen por involucrarse y decirle a la gente, hey, no te preocupes, que cannabis medicinal no significa que vas a ver gente necesariamente fumando porro en la calle, si eso es lo que te molestaría. Más bien estás permitiendo que gente pueda consumir gotas o aceites en base a cannabis sin necesidad de ser agarrado con producto ilegal o tener que llamar a un dealer para encontrar. Imagínense un abuelito con Parkinson que tenga que llamar a un dealer para encontrarse y que en una calle sin salida, y que, ¿tú entiendes? Y que solo porque él Wow. Se frició. ¿Cómo? Se El frició último que como unos dijiste se segundos. cortó. Que simplemente aquí lo que estamos luchando es porque los pacientes tengamos acceso a un medicamento, porque si no, imagínate un abuelito con Parkinson, que él se entere que en Colombia un amigo de él que también tiene Parkinson de su edad, él la consigue, entonces un abuelito acá tiene que llamar a un dealer para encontrarse en una calle, toda ilegal. O sea, estamos exponiendo a los abuelitos a tener que conseguir medicina, y no solo a los abuelitos, a niños, a pacientes de todas las edades, ¿no? Si tuvieras que decirle a alguien es que, cuál es el lugar definitivo donde puedes ir a informarte sobre legislación de la legalización de la marihuana medicinal o de cualquier tipo aquí en Panamá, como cuáles son como los referentes. O sea, hay un sitio web, ¿dónde la gente se puede informar? ¿Dónde se puede leer la ley? ¿Eso está publicado en algún lugar en internet o cómo se Sí. puede hacer? La ley es el proyecto de ley 153, está en la página de la Asamblea, y es la ley que regula el uso médico y terapéutico del cannabis. Repito, la 153 en la página de la Asamblea. Y a los que les quieren seguir compartiendo, informándose, yo, como les digo, yo tengo un podcast, ya van 6, 7 episodios, y yo he estado entrevistando gente de Sudamérica, activistas, médicos, pacientes. Es más, en el episodio 5 hay un paciente de cáncer aquí en Panamá que él solito se empezó a hacer su aceite y ha visto mejorías increíbles. Y sí, he estado entrevistando gente de Sudamérica, gente que le tocó luchar por las mismas cosas, pero en otros países, y se los recomiendo. Full Spectrum en Spotify, Anchor, en cualquiera de estos canales. Ahí está la foto, ¿eh? Ahí hablamos prácticamente del Cannabis 101 y por ahí nos vamos yendo, y creo que creo que ahora mismo no hay una página específica de donde yo te pueda enviar, porque en Panamá la ley, o sea, no la ley, digamos, las leyes de Panamá prohíben todo tipo de propaganda, investigación, educación y consumo de todo lo que tenga que ver con cannabis. Por eso es que las tienditas, si tú vas a un Sí, chinito y tú te no- venden, los chinitos, aunque vendan paper, lo tienen escondido, porque ellos no pueden tener eso ahí enfrente. Sí, 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 Wow. tú nos estabas contando que eso es una locura, que ahora, por ejemplo, una licencia para hacer investigación con cannabis era hasta más cara que una licencia para distribución dentro de la ley, que eso ya lo cambiaron, lo lograron cambiar, ¿no? Pero estabas hablando como de cosas que eran bien contradictorias o como Sí, eh, bueno, poco razonables. en la página de la Asamblea, que está la ley, la 153, lo más probable es que ahí encuentren lo que entró, o sea, lo que fue la propuesta de ley. Yo no sé si esa que está ahí ya le cambiaron lo que se cambió en la Comisión de Trabajo, pero bueno, la que van a encontrar ahí, hay artículos que hablan de precios de licencias, un montón de dinero que tienes que tener en las cuentas bancarias. Nosotros en la comisión logramos que eso se quitara de la ley y que se hable en reglamentaciones, que es el proceso que viene después que una ley se aprueba, es lo que pone a funcionar una ley, ¿no? Así que, pero sí, la ley contempla 4 licencias: cultivo, producción, cultivos son los que van a plantar la planta, obvio. Producción serían los que pueden hacer edibles o aceites, gotas sublinguales, cualquier tipo de producto que tú quieras, laboratorios en sí, ¿no? Había una ley para investigación, por eso es que les digo que ahora mismito en Panamá, cualquier médico que quiera hacer un estudio con cannabis en Panamá, el MINSA no se lo permite.
Yo conozco a 2 doctores que lo han tratado de sacar y no se los permiten. Entonces, habría una ley para eso y una cuarta ley que es la ley de importación, licencia de importación, perdón, que esa es la que al principio la primera ley querían enfocarla bastante en importación hasta que decidieron y aceptaron en la asamblea de que se promueva una industria local en Panamá, ¿no? Gracias, Carlos, man. Disculpa, nos quedamos sin tiempo en el segmento. Igual quédate hasta el final si puedes. Cualquier pregunta que la gente tenga, póngalo ahí en el chat y Carlos les puede responder. Gracias por estar aquí. Yo también te quiero, y te lo he dicho en persona, te aplaudo todas las cosas que haces, que siempre puedes contar con nosotros. Joaquín creo que tenía unos problemas técnicos, pero ya fueron resueltos. Y bueno, Diego, Emilio y Piti nos va a presentar a Joaquín. Joaquín, ¿estás por ahí? Joaquín está muteado. A ver, a Oh, Joaquín se le fue la luz. Él está fuera de la Ciudad de México. Él hizo un peregrinaje caminando con el resto de los chalmeros desde Tepito hasta Chalma. Llegaron ayer, les tomó 5 días caminar hasta allá. Hola, buenas noches. Una disculpa, se fue la luz. Hola Joaquín, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, aquí estamos. Buenas noches a todos. Ah, ya te vi. ¿Cómo estás, carnal? Todo bien, hermanito. ¿Tienes unas recomendaciones para nosotros hoy? Aquí tenemos un par de recomendaciones con el tema. Uno se llama Marihuana, que es de Óscar Chávez, un cantautor mexicano, un cantador social. Ahora está haciendo un son jarocho. El señor hacía música tradicional, música antigua, música del campo. Tenía una función política. En el movimiento del 68, él fue uno de los personajes que anduvo musicalizando ese movimiento. Ahí está Óscar Chávez. ¿Esto de qué época es? ¿De qué año es esto? ¿Sabes? Esos son de los 70, 74 es esa rola. Uf, hoy nosotros recibimos estas recomendaciones hoy con mucha alegría. Nunca había escuchado hablar de Óscar Chávez y esta, o sea, me la llevo, me la quedo. Qué bueno que les gustó. Sí, a Poti también le fascinó y a Poti especialmente le gustó la siguiente. Sí, la próxima. Bueno, la otra es de un señor de origen mexicano, nacido en Estados Unidos, Lalo Guerrero. El señor parece ser que creó el Spanglish. Fue de los primeros que puso riffs en español con música en inglés. El señor fue un ideario del movimiento pachuco, el movimiento chicano. Él grabó swing, blues, pero además canción mexicana. Además, una de sus canciones, precisamente así se llama, Canción Mexicana. Es uno de los himnos de nuestro país. El señor también tuvo su vena política, ¿verdad? El señor anduvo acompañando ahí en los campos de agricultores en el sur de Estados Unidos a César Chávez y musicalizaba ese tipo de eventos. Lalo Guerrero, Marihuana Boogie. Muchas gracias. Lalo Guerrero. Y gracias Hasta luego, nos estamos viendo. Bueno, y gracias Joaquín nuevamente. Vamos a ver a Joaquín la próxima semana, como siempre, con las recomendaciones, siempre basadas en los temas del día. Joaquín, ¿se regresan caminando de vuelta para DF? No, ya no. Ya va un camión por nosotros. Ah, ok. Buen viaje de ruta. Vienen como a las... Muchísimas gracias, nos vemos para la otra. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Bueno, es hora del segmento favorito de todo el mundo, Ciencia y Demencia con Andy Quitmeyer, y dice así el jingle por Diego, Emilio y Piti. Hey everybody! Bienvenidos a Ciencia y Demencia. We have your most requested guest host, Cindy Cifuentes, back in action to talk about
bats and science. But first of all, where are we coming from? If you're just joining us, this is kind of a little Gringo Science segment coming at you from Gamboa. We're here right in the edge of the jungle with a whole bunch of scientists doing all kinds of cool things. And one of the coolest labs around here is Rachel Page's Bat Lab that has all kinds of amazing scientific researchers from locally and from all over who've been doing amazing work here for like over 10 years, right? And it's extra important now because bats are big in the news because bats are super badass and basically immune to all diseases, but it means that they can harbor diseases that when people go fuck with bats, they can get some of these diseases that don't fuck with the bats at all. Unfortunately, that means people are like, bats are bad. We should get rid of bats. But I think that's probably a wrong approach. And actually, what do you think, Cindy? Do you think bats are bad or good? This is your first softball question of the science segment. Bats are good. Don't kill bats. They do so many things like pollinate. Cindy, Agaves. can you get a little closer to the mic, please? Why are bats great? Bats are great because they pollinize like agave. So without them, we would have tequila. And they also eat a bunch of bugs like mosquitoes and like bugs that would eat up crops and shit. So they saved agribusinesses billions of dollars. And they're also just really cool to study because they are like immune to every disease ever. Yeah, they're super intelligent, super strong. They can fly. They're one of the most fascinating freaking creatures that there is. And apparently one of the most like abundant kinds of mammals. Apparently 1/5 of all mammals is just bats, which I did not get. Yeah. But since this is the Sexto episode, let's talk a little bit about some sex. We couldn't find much stuff about like bats and like weed. We were hoping that maybe, whoa, that's a cool video. We were hoping that maybe there was going to be some kind of, there's classic science experiments with like spiders where they give spiders like some weed or LSD or cocaine and they make different kinds of webs. We couldn't really find any much about like bats and behavioral drug use, right? No, but there are some like diseases that give bad symptoms that would make them look like they're on drugs. So there's like the white nose syndrome in bats, and it makes them, their like circadian rhythm is like messed up, so they like never sleep and they like come out during the day, so it's like they're on drugs. It like really messes up their brains. Oh, so none of that good. Yeah, so they won't do drugs, but some diseases make them look like they're on drugs. Yeah, so we can't talk about drugs, we might as well talk about sex. Yeah. And so Cindy is not only an awesome bat researcher, she's also a frog researcher. Tell us a little bit about that. Yeah, so is there a connection between bats and frogs? So I study a bunch of Tungura frogs, and I'm involved in this giant, massive breeding project. So that last picture was a picture of a frog that was like 1 day old. And then this picture is frogs having sex. That's called amplexus. And amplexus is a position where the female is on bottom and the male is on top. And what Tungura frogs do is, so the female is laying eggs, and at the same time, the male is like using its back legs as like little rotators. And so sometimes if you're like walking around and you see a puddle and you see this like weird white foam thing, that's a Tungura frog eggs. They like make this foam, and that's why like the males do this weird thing with their back legs and they just like propel. They're like using the water that they're in to like make a nest for the eggs so that they have enough nutrients and stuff to survive a couple days. And then after a couple of days, they start forming into tadpoles and they break out of their eggs. That's like redefining water sports. Like, I've always heard water sports like a kinky thing, but that's like taking it to a whole new level. Do they make funny noises like turtles do when they have sex? Well. Yeah. Because turtles are hilarious. Yeah, so during sex, I don't think that noise. But the male... They quiet up. Oh, I'm just foaming here, baby. I'm foaming. They're too busy to make sound.
But the male has to lure the female in, and he has to play this sexy song to like get her interested. And so there are two types of calls that Tingaras have. So one is like a simple call, and that's like a pew. Yeah. And then there's a more complex call, which is there's a lot of research going on with this, and that's considered the most sexy sound. So it might go like pew, or something like that. Yeah. Yeah. So they add these little like chucks to the end of the like simple call, basically. And so the more chucks you have, the sexier you are. Yeah, and so now that it's raining a lot in Panama, you see frogs just going crazy. You probably hear all these pew, pew, pew sounds outside your window, and it's all the males trying to get some sexy times, and women, they're females. And if you just hear, just the pew, that's actually like not as hot. Those are like the guys who aren't bringing it to the dance floor. They're just hanging around. It's the ones going, give us another one. Yeah, the ones going. Those are the sexy ones. The ones are the sexier ones. Yeah. Mm-hmm. Yeah, exactly. they still do the pew, but then they go like pew, pew. Yeah. Yeah. The chucks, which are the sexier calls, Yeah. those are better picked up by predators like bats. So there is a certain species of bats called Tricops. I just forgot. Tricops is the bat that is like the most famous around Gamboa for eating Tingara frogs. So a lot of times these like male frogs risk either being really sexy or getting eaten by a bat. So there's like trade-off going on between bats and frogs. Yeah, so basically, if you want to get laid, you're a frog. You're a Tingara frog. You want to get laid. You want to be the sexiest one. So you're trying to like sex it up, going, you know, whatever sound you go. But then you're risking being picked up by a swooping carnivorous bat. Totally. Yeah. I would definitely risk it. Yeah, I mean, it's important to get laid. Yep. Yes. Maybe Diego PT, is he there? Hey, Diego PT, do you think that maybe like you could like use like Tingara song sounds to sampled in to make a song or something? That would be fun. Well, Senor Lupe has already done it. They have some Tingaras in a song as part of a song, but like actually make a song just out of, you know, frog sounds. It is 100% possible. We can see. That's what I like to hear from our one-man house band. Yes. Okay. Yes. So maybe we'll have some of that coming up. At our conference last August, we had an artist actually make a synthesizer that was just Tingara sounds. So yeah, it's a great noise to make all kinds of cool songs and sounds with. Pure sex. Yes. Yeah, and so it was this cool system between these like frogs trying to get laid real bad, but also not facing death from above during these big frog orgies. That leads to all these really interesting behaviors and studies, and is one of the key species that they study at the lab that Cindy works in. Mm-hmm. Kamikaze Stud. It sounds like a name for a band, or at least a song, definitely, like Kamikaze Stud. Death from Above on the Orgy Floor is the album title. Kamikaze Stud. Yeah. Nice. Improvising now. Level up again. Always leveling up. Diego, right. can you play a pew? You make a sound. Wow, that was the exact same note. Watch out, you're going to have a whole bunch of frogs jumping in your room. You're going to get down. Hey. Yeah, I think you could trick a bat or like a horny frog. All right, well, I think it's time. It's 9:14. I think it's time to the next segment. Can you guys hear me? Yes? Well, I can't see you. Yeah. Oh, I'm here. Oh, there you are. Dock. I'm here. Hiding in the dock. All right. To Castellanos. Sí, verdad. Todo el mundo en Panamá conoce a nuestro invitado musical. Él se llama Lilo Sánchez. Él es de la banda Señor Loop. Señor Loop está activa desde el año 1999. Tiene 5 discos. El último disco se llama La leña que prende madera.
Este disco se ha estado lanzando en plataformas de 2 en 2, de 2 y 2 canciones, desde finales del año pasado. Pero este 12 de junio finalmente llega al completion y la gente va a poder escuchar el disco tal cual como la banda quería en el orden que escogió. Por ahí está Lilo, lo vi con su esposa Natasha. Ellos viven con sus 2 hijos, Nikolai y Nadia. Y bueno, a razón que normalmente como a la hora de este show, la casa de ellos, como muchos, hay bastante caos, muchas cosas sucediendo, especialmente en pandemia. Decidimos grabar el performance de Lilo ayer, pero lo vamos a presentar ahora. Lo cool de esto, que es como un exclusive para nosotros en La Calaca, es que no son las canciones que normalmente escucharían a Lilo tocar, sino que son unos covers canábicos especiales para el día de hoy. Y vamos a comenzar, Lilo, si no te molesta, comenzamos con la primera canción y luego hacemos una pequeña entrevista. Frank, nuestro screen operator, nos pone la primera canción, que es un cover de Black Sabbath. La canción es Sweet Leaf, del disco Master of Reality de 1971. Y dice así. When I first met you, didn't realize I can forget you for your surprise. You introduced me, yeah, to my mind. I love me waiting for more of your kind. Oh, now, baby. My life was empty further on down until you took me, showed me around. My life is free now, oh, my life is clear. I love you sweetly, all you can hear. Oh, now, baby.
Straight people don't know what you're about. They put you down, they shut you out. You gave me, and you believe. And soon the world will love you sweetly. Oh, now, baby. Love you sweetly, I love you sweetly, I love you sweetly, I love you sweetly, I love you sweetly, oh my sweetly, yeah. Que se vea el aplauso, aunque no se escuche. Por ahí debe estar Lilo. Le voy a pedir a ver que comience su video para ver si hacemos una pequeña entrevista. Ahí está. Lilo, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Tengo un foco gigante en la cara. Ponte unos lentes oscuros. ¿Tú viste? Sí, sí. Estás bien iluminado. Pero Looks para good, though. notar el ghetto light. Lilo, lo primero que te quería preguntar es sobre, para ver si nos hablas de las canciones que tocaste, Sweet Leaf y las dos otras que son Smoke Two Joints de Sublime del álbum 40 Ounces to Freedom y también Legalize It de Peter Tosh del disco Legalize It. ¿Qué significan estas canciones para ti? ¿Por qué escogiste estas? Primero fueron como las que me vinieron a la mente. Primero, me llamó Jonathan y que había no entendí mucha vaina, pero sé que había alguien internacional involucrado y tuvo un problema técnico o algo así. Exacto. Ok, yo dije, ¿cuándo es? Dije, ya. Dije, ok, bueno, vamos mañana, voy a tu casa y habíamos planeado como ir a la casa de Jonathan, pero de repente me di cuenta que era como un poco loco y lo hicimos de esa manera y funcionó. Gracias por resolver, sí, quedó bonito. Toda la internet. Sí, y además bueno, a ti no te gusta tocar en Zoom, así que hiciste un gran sacrificio para Es nosotros. raro, sí. Muchas gracias. No logro llegar al mojo. No hay mojo. O sea, porque yo me imagino que para un músico tiene que ser bien rara esta vaina, para alguien especialmente, entonces, los músicos que son como de calle y de tarima y necesitan, o sea, para conseguir como el ápice o sea, a llegar a Hay gente que le va súper bien en el YouTube y en el asunto de la cámara. Para llegar como al full blast de lo performático necesitas tener esa interacción con la audiencia, la retroalimentación, y entonces debe ser bien raro estar ahí como tocando enfrente como a una computadora, pero de alguna manera pues, nosotros estuvimos ahí como fuimos una pequeña audiencia de 3 para ti, yo no sé si eso eran ustedes que definitivamente crean un ambiente familiar. Sí, o sea que al final fue bueno. Es un montón de ñañiquería mía, yo creo. Como que no quiero aceptar la realidad. Yo paso bastante poco a poco. como que yo no quiero hacer televisión, y de repente quiero la televisión. Entonces, yo creo que un poco de eso y un poco de la realidad también, ¿no? Entonces, hablando de las canciones, que fue lo que me preguntaste, fueron las primeras que me vinieron a la mente. Ponte, esta Sweet Leaf, una canción que yo escuché por años y era de que, wow, la canción más rockera del mundo, y de repente yo me doy cuenta y dije, aguanta, se está hablando ahí. Y dije, okay. Y la letra es medio boleta, así como de un peladito, un bien joven, y que, bueno.
Sweet Leaf. Ajá. Pero en realidad, como dijo Jonathan en antes, es lo profético o lo absurdo que es que todavía hoy, después del 69, es ese disco, dijiste antes, ¿no? Fue Goma el que dijo, creo que dijo 70. No, el de Black Sabbath es del 71. 71. Ajá. Entonces, en el 71 estamos en el 2020 y las cosas no han cambiado mucho. En un montón de lugares, está de que en las Filipinas la gente le disparan, de que tiene que te dispara, tu vecino le dan premio, de que dispárale al bateado, mátalo, el premio. O sea, hay miles de situaciones absurdas en el mundo acerca de eso y al final es raro, ¿no? Entonces, esa canción Sweet Leaf es como bonita y un himno para los... Es una canción romántica, es como una canción de amor bateados, dedicada a la planta, ¿no? Como, sí, y es una canción, como le dije a Poti hoy en la tarde, que al final es un blues. Es otro rip-off inglés del blues. British rip-off. lo hacen muy bien, eso sí. Sí, 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 pero- full blast. Esa Man, vaina. estaba muy tioso y tal, con el pelo ahí, wow, entonces es otra vaina. Smoke to Joints de Sublime, digo, como no, esa canción es como un himno de que, como decirle a la gente de que no jodan, no se estén metiendo conmigo. Yo vivo mi vida como yo quiero y tú también, pero si no traspasamos nuestros límites, todo bien. Entonces esa canción es como el himno ese de la libertad. Claro, es que al final Sublime ellos son punk rock y entonces es una actitud punk rock Sí, hacia la sí. fumadera de bate, pues como punk rock. Y habían surfers y la canción la hicieron en un momento de su vida bien jóvenes, o sea que la canción tiene una onda así como de inocencia, ¿no? Que no es la que gozamos nosotros ahora mismo, de que, Smoke to Joints, pero igual lo queremos decir, que, ¿sabes qué? No moleste, señora, por favor, yo estoy aquí, yo pago mi hipoteca, mi cable, mi televisión, no moleste. Ese tipo de cosas como hablando sobre la libertad personal y de espacio de la gente, que debería ser algo sagrado. Entonces la otra canción, Legalize It, es como el himno más cliché de la vida, ¿no? Y de Peter Tosh, que aparte de ser una persona muy importante en la música para mí, es una canción que me dice, igual me habla de la realidad hoy en día, de que el cannabis tiene como un estigma social, y de esa vaina de pachombo bateado, y ya déjense esa huevazón, y entonces es como una mentalidad un poco así como me recuerda a mis tíos, así cuando se burlaban del vecino de abajo, que dice que olía a Yan-Yan, y que dice, más huele a Yan-Yan. Una ignorancia, pero así que se les desbordaba, que ya hoy en el 2020 ya esa ignorancia no procede. En el 85, puede ser unos manes del interior, y papá y Benny no sabían nada. Eran unos policías y unos manes del interior juntos tomando ahí trago. Y se burlaban del vecino Julián y Yan-Yan. ¿Me recuerda la foto esa famosa? Conga. De una foto famosa de una mujer que está protestando como algún tema como de derechos de la mujer o algún tema feminista, que el cartel pone I can't believe I'm still protesting this shit. O sea, todavía no puedo creer que todavía estamos aquí en esta vaina. ¿Hasta cuándo? Pues como... Sí, y cuando tocamos el tema racial, o sea, es mejor ni irse por ahí para que si nos vamos por un barranco. Pero es que hay que irse. Está muy, muy de la mano, o sea, muy casado en cuanto al estigma de la penalización, de la prohibición. Es como, hay miles de leyendas sobre gente organizándose para prohibir el cannabis en los Estados Unidos porque eso era como el cuco, ¿no? Se llevaba a sus hijas y a sus hijos blancos a los bares donde tocaban esa música rara de blues y esa vaina. Exacto, como que decían que las mujeres fumaban disque su bate y se enamoraban disque de los músicos y los manes de que no, can't have that. Esa vaina es the devil. Sí. Horrible. The Sí, devil como was black. Entonces viene un poco de ahí la vaina. Y todavía está así, y la gente lo repite como sin saber. mucha gente sabe que tú eres sobreviviente de cáncer del estómago y que tu proceso y tu tratamiento fue allá en LA, en California. Y tú nos has contado ahí anécdotas de eso, pero obviamente a la gente aquí hoy no. ¿Qué rol tuvo el cannabis, la marihuana, dentro de tu healing process allá en los Estados Unidos? Digo, un rol medicinal primero que todo psicológicamente,
Ujú. porque yo estaba en una situación de muchísima presión, aparte que estaba enfermo, de repente mi familia, todos nos tuvimos que ir, y yo quedé viviendo con mi suegra, Natasha quedó viviendo con su mamá de nuevo, nadie quería estar ahí, eso era una locura, pero estábamos en LA, abre paréntesis, cierro paréntesis, entonces, aparte de la medicina psicológica, por alguna razón, no sé, yo subí de peso durante la quimioterapia, los doctores, ¿qué es lo que pasa contigo? Y dije, man, I got my secrets, yo. Entonces, me acuerdo cuando llegamos a LA, que yo estaba súper inocente, yo le pregunté al doctor, dije, ¿qué tu padre? Man, no, yo no, tú, you gotta go to Venice and talk to those doctors, like, I'm a real doctor. Soy un doctor de verdad. Y yo entendí, dije, ok, no es que relajo, no es relajo, dije que está todo el mundo por ahí, pero el man que te atiende es un man con bata. Entonces digo, yo no soy ciudadano norteamericano, o sea que yo no podía sacar permiso a menos que tuviera el permiso brujo ese que hay en Venice, por allá que es como de turista y de ese área, que eso en el centro de Los Ángeles y en Pasadena y en esos lugares, eso no lo honran. Y yo dice, we don't honor ese permiso. Entonces, al final me resolvían amigos y Natasha tuvo que sacar su carnet y ella me resolvía. Entonces, Natasha estaba preñada, o sea que venía el man del delivery, venía el man del delivery a la casa y Natasha en la mesa sentada, y era un man Kevin, no era así, que había testículos. Y pues ahí yo hablé con el man, y el man dije, ay, el man llegaba, ya nos atendía, y Natasha sentada en la mesa, y preñadísima, pero la mesa le estaba acabada la panza. Eso eran las primeras semanas ahí, antes de que yo empezara tratamiento de quimo, por ejemplo. Empecé tratamiento de quimo y los primeros fueron así, dije, como si fuera entrenamiento para la NASA. O sea, era así, fuera de este mundo. Entonces, no te voy a decir que yo fumaba una pipa y dije, wow, qué rico. Era una vaina que al final me hace sentir más raro que la verga, hasta que los doctores llegaron a recetarme las medicinas adecuadas para controlar los mareos y las náuseas y toda esa ponchera, que eran unas pastillas raras, dije, para esquizofrénico, y otras pastillas que no tenían nada que ver, pero por alguna razón controlaban esos síntomas. Entonces, digo, el cannabis medicinal fue al final paz. Me sentía bien, yo siempre digo que me hacía sentir como gente. En ese momento que todo era un monstruo, yo estaba transformándome así como el man de la metamorfosis. Yo estaba, normal, no pasa nada. ¿Y eso a tus doctores les asustaba? O sea, ¿qué les parecía? ¿Como que estaban de acuerdo? Estaban siempre sorprendidos, digo, el doctor el oncólogo va como los caballos, ¿no? Así, nada más te receta la vaina según tu peso, cada vez que te van a inyectar la vaina esa, te pesan y yo le hablaba de dietas y de vainas, el man así, ellos no estaban viendo mucho esa vaina, entonces, pero sí les sorprendía que subía de peso y que seguía subiendo de peso. Yo estaba en LA, era metiendo sushi, digamos, para Benny, pork belly, buco de pork belly, chino, yo sabía que después venía de la cirugía. Entonces, fue como digo, básicamente balance, que es lo que le funciona a mucha gente. Yo creo que yo así full straight sería una bola de candela por ahí en la calle, así como el Hulk. Entonces soy el Hulk, pero no estoy verde. La mayoría del tiempo, si no tuviera Hulk, totalmente por ahí, se te roto, los jeans rotos. Eso en el aspecto psicológico, pero durante la quimo básicamente yo estaba surfeando la vida de lo más normal, que ahora yo recuerdo y era como una negación a otro nivel, pero era porque estaba chill, tranquilo, degustando de la biología de Los Ángeles, que eran miles de sabores, nombres y diferentes recorridos. Tuve visitas de amigos, tuve un asunto turístico, astral, metafísico. Lilo, una última pregunta antes de ir a las otras dos canciones.
que le hacemos a todo el mundo que está en el show, todos los músicos. Y digo, está lo obvio de, obviamente en pandemia no, la mayoría de la gente no puede hacer nada, no puede salir de sus casas y para los músicos nos pega duro no poder tocar, especialmente una banda con Señor Loop que sacando nuevo disco que venía. ¿Cómo te afecta? Al final es mucha presión para todos, estar todo el tiempo uno encima del otro. Yo soy un man bien pesado, yo creo y denso, entonces, y hambriento, tengo hambre todo el tiempo, me amargo cuando tengo hambre, entonces, eso soy yo tratando de verme desde afuera, y seguro soy peor que eso, pero imagínate, entonces, digo, mis niños se han portado súper bien, al final ellos no se han quejado, no. Nico el otro día me habló de que yo quiero ir para la calle, ya papá, dice que dejan salir a los niños, pero yo estoy, dije, no, tranquilo, no pasa nada, no es mentira, o sea, todavía yo estoy como medio incrédulo del asunto, entonces es fuerte, man, es fuerte, psicológicamente es fuerte, nadie estaba preparado para esto, nadie sabe cómo afrontar esto, ni qué va a pasar después que esto acabe, que se supone que es el único, todo el mundo sale, pero esa es otra que no, estoy totalmente incrédulo para ese lado también. Yo voy a quedarme viendo desde la ventana para ver cómo todo el mundo se choca entre sí. Así que, bumper to bumper. Sí, yo estoy contigo. La próxima semana va a dictar Bumper muchas to cosas. Vamos a ver bumper, qué pasa. Va a estar bien loco. Pero choque, bumper to bumper de Chorrera, toda la cinta costera, todo el mundo chocado. Como un dominó. Ajá, todo el mundo prepara su ¿cómo se llama la vaina esa que vuela? De los drones. Los drones. Drones. Una de las cosas que a mí me pone a pensar es que no solo es que los grupos musicales no pueden tocar para la gente, sino es que tampoco pueden ensayar, no pueden tocar juntos. Eso es la Eso primera tiene que ser una capa cosa de horrorosa. Eso sucks, lo sí. horrible. Esa es la primera capa de lo horrible. Digo, uno extraña al público y yo, por ejemplo, que soy el que más estoy metido en el Instagram, que tengo que estar buscando fotos para estar poniendo contenido, yo las fotos de la gente, pero de repente cuando veo las fotos ya que son dije, más íntimas de los ensayos, o nosotros por ahí comiendo y esa vaina, me afectan mucho más que el hecho de que del montón de gente, o sea, esa ceremonia, que me imagino que eso es lo que habla mi mamá cuando que no puede ir a su iglesia, esa ceremonia que no podemos ir semanalmente nosotros a sonar en ese cuartito que no sé qué tamaño es, que 20, Sí, es como una forma de meditación. He escuchado también. todo volumen Lo adentro, compara con pero eso. después así que se te mueven los intestinos. El bajo altísimo y eso, sales de ahí fresh, Sí. feliz. Y eso era un ritual de todos los lunes, ¿no? Ustedes ensayaban Sí, todos los sí, lunes. entonces, ¿Cuánto tiempo digo, desde hace añales, no? al final como negocio y todo, digo, los planes, estuvo muy mal, ¿no? Pero al final lo que sí te afecta realmente psicológicamente es eso, no puedes estar con tu equipo de fútbol, pues, porque esto es una cuestión muy así como deportiva, de entrenamiento, de calentamiento, después vas y juegas el partido, después vuelves y pues sigues practicando, dominando la pelota, pero Estar en juegas condiciones, pues como que va a haber un Ajá, tiempo en que hay tienes que volver a coger condiciones cuando lentamente. Claro, sí. Sí, nosotros digo, creamos una familia y una pelota con gente que ni siquiera está en Panamá, con Andrés y con Traxe, por ejemplo, que viven fuera de Panamá, y nosotros estamos siempre en contacto. Y logramos producir una canción, logramos hacer una canción gracias a Jonathan y a Ñaco, que se puso a mezclar eso también. Entonces todo el mundo se puso a grabar en su casa. Hay unos que graban todo el tiempo, otros que no graban, y me imagino que a eso les costó más. Pero logramos por lo menos despabilarnos y hacer eso, y hacer otras 3 que están ahora mismo en la cocina, que van a ir saliendo por ahí también. Pero no sé, yo la verdad no quiero pensar, estoy en negación total, yo no quiero pensar que el próximo año va a ser así ese relajo de que nosotros produciendo vainas así de lejos. Y la One day at gente, a time. Eso es un día, Sí, one day at a time. Vamos a ver qué pasa. y que concierto a 2 metros de distancia, ¿qué es? Sí, El de los carros es que- todos los conciertos, gran parte de mi concierto es decirle a la gente que se pegue. ¿Qué voy a hacer? Eso va a tener que Ustedes borrarlo. allá, aléjense. Ese grupito allá. Hay que Me separan ese grupito.
Es que no es mi novia. No, 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 está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. Hay que estar viendo gente con el policía. Señor policía, está muy cerca, mírala, mírala. Eso va a ser. Y todo el mundo se ríe, la pasamos bien en el concierto porque está sapeando a la gente que está muy cerca. Oui, oui. Lilio, tenemos una pregunta del público de parte de Madeleine. Hola, Madeleine. A ver si te acuerdas. ¿Qué fumabas? ¿Algún strain que recuerdas allá en LA? ¿Preferencia en ratio de THC, CBD, indica o sativa? Bien completa la pregunta, gracias, Madeleine. Digo, al final me enredaba entre la lista, yo creo. Eso era lo que más me pasó. ¿Cuánto cuesta? Con el tiempo vas identificando tus favoritas versus tus presupuestos familiares y tus posibilidades, porque hay unas vainas finísimas, pero que al final vas a quedar dormido todo el día, o otras vainas que vas a quedar muy loco. A mí eso me da un poco de miedo, como uno que está muy, muy hyper, y te lo dicen ahí. La última vez, de hecho, que fui a LA, que ya hay unos lugares abiertos que no necesitas carnet medicinal, me dan un iPad. Y yo dije, no, this is strange. Y el iPad, con unas gráficas, wow, los lentes, me puse los lentes, gráficas de porcentaje, todo te da el porcentaje de THC, ¿no? Y lo más alto, por supuesto, eran más caros, eran top shelf. Esto es como un gourmet, ¿no? Un restaurante gourmet. O sea, tú tienes que ir dependiendo de tus posibilidades al final. Lilo, mil gracias nuevamente. Yo sé que te agarramos desprevenido de ayer para hoy. Gracias por resolvernos con algo tan especial como tocando 3 canciones que normalmente no haces, dándonos eso exclusive, y este exclusive interview también hablando de fue divertido, fue divertido. Al final tocar siempre me va a hacer bien, pues. Yo que era tan ñañeco, ¿no? Dije, yo no quiero. Al final siempre me va a hacer bien. Vamos a seguir con las otras 2 canciones, que era Smoke 2 Joints de Sublime y Legalize It de Peter Tosh, para que las chequen antes de terminar hoy. Y nos vemos ahora después de eso. Hasta luego. Gracias, Lilo. Saludos a Natasha. Chao. Smoke 2 joints in the morning, smoke 2 joints at night, smoke 2 joints in the afternoon, that make me feel alright. I smoke 2 joints in time of peace and 2 in time of war. Smoke 2 joints before I smoke 2 joints, and then I smoke 2 more. Hey. And then I smoke 2 more. Yeah. Daddy, he once told me, son, you be a hard-working man. Mama, she once told me, son, you do the best you can. And then one day I met a man who came to me and said, hard work's fine and hard work's good, but first take care of head. Smoke 2 joints in the morning, I smoke 2 joints at night, smoke 2 joints in the afternoon, that make me feel alright. I smoke 2 joints in time of peace and 2 in time of war.
Smoke 2 joints before I smoke 2 joints, and then I smoke 2 more. Yeah. Then I smoke 2 more. Yeah. Then I smoke 3 more. Yeah. Then I smoke 4 more. Yeah. We don't need no trouble. We don't need no more, no trouble. We don't need no more, no trouble. Please just leave me alone here in my bubble. Ya me encantó ese final. Y ahora viene la próxima canción, se llama Legalize It, del gran Peter Tosh. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Not until then, 'cause I go to jail, boy. Some call it time, G. Some call it the weed. Some call it marijuana. Some of them call it ganja. Listen, you got to legalize it. And don't criticize it. No, 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 no. Whoa. Legalizing, yeah, yeah. And I will advertise it. Singer smoking and players of instruments too. Legalize it, legalizing, yeah. That's the best thing you can do. The best thing you can do. Doctors smoke it. I know, I've seen it. Nurses smoke it. I've seen it too. Yeah. Judges smoke it. I know, no judge. No judge friend. Even lawyers too. Woo! So you got to legalize it. Don't criticize it, yeah. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Woo. And it's a since a million times. Oh, oh, oh. And in a sense a million for me. Yeah. And in some sense a million times. Whoa, oh, oh.
tuberculosis. Even anomara thrombosis. What the hell is that? You got to legalize it. You got to. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Some sensimilia time. I want some sensimilia for me. It is some sensimilia time. I want some sensimilia for me. Hey. Bad Bunny smokes it. Jonathan Arger too. People on the screen smokes it, yeah. I hope everyone's happy too. Yeah. Man, eso estaba más especial que si hubiera sido en vivo, man. Estaba sí, como, weón, eso, estaba como perfecto. Estábamos grabando, no me espero, estamos Sí, grabando. si tú estás grabando, yo estoy grabando, todo el mundo está grabando. Gente, ya son las 10 de la noche. Llevamos 1 hora y media aquí. Nos pasamos como por media hora, pero es porque la estábamos pasando bien y porque el tema estaba bueno. Igual al final Y siempre... porque estamos guiados, porque estamos prendidos. Exacto, también. Eso también vale. Hey, gente, muchas gracias, man. El de hoy fue de mis favoritos, definitivamente. Gracias, Diego Emilio Pití. Gracias, Goma, Carlos Osa. Chequen Anti-Burger si no has probado. Gracias, Fidel Bastro, Andy Quitmeyer, Cindy Cifuentes. Gracias, Frank Zamora. Gracias, Madeleine. Gracias, Joaquín Discos. Muchas gracias, hermano. Un abrazo hasta México. Gracias, Tito Mantovani. Gracias, Benito. Gracias, Amine. Gracias, Alexandra. Gracias, Einar. Gracias, Ritmo X. Gracias, Lilo Sánchez, Natasha Ratia. Gracias, Andrés Servilla. Ahí dice Mira Sashiro. Loco. Locos. Gracias, Jimena de la Guardia. Gracias, Wiwi. Gracias, Paco. Gracias, Mir. Gracias, Marcela. Laura Bersari. Einar Piti.
Thank you.